Relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al analista Marco Salamé. Él es sociólogo, profesor de la Universidad de Cuenca. Marco, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta crisis que sin duda va más allá de la policía. La policía va prácticamente a una reorganización. Será el jefe de Estado quien decida qué altos oficiales queda, quienes se van, pero esto responde a una crisis muy delicada que afecta al país. ¿Cómo ve usted los desarrollos que deberían tener estos temas en la semana que se inicia? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Bueno, lo que está pasando en el Ecuador en los últimos días, que tuvo como escenario fundamental a la policía, y en el marco de este escenario, pues, una reprochable muerte por la vía de un femicidio, no es sino la expresión de la crisis institucional cada vez más profundizada que vive el Ecuador. Crisis en las distintas instancias del poder público, en el gobierno, en el legislativo, en el órgano judicial, en la Corte Nacional de Justicia, que es parte del órgano judicial, pero también el Consejo de la Judicatura, y otras instancias del poder público, entre las cuales incluiríamos el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, el asunto se torna mucho más grave cuando esta crisis institucional empieza a tocar fondo en una instancia que es básica para el funcionamiento adecuado del Estado y de la propia sociedad, nada más y nada menos que la fuerza pública. Y dentro de esta instancia, pues, la institución de la Policía Nacional, que en cualquier parte del mundo, en cualquier estado, tiene como rol fundamental garantizar la seguridad, la integridad, la vida de los miembros de la sociedad. Por eso mismo acusa gravedad lo que acaba de pasar con el hecho de la abogada María Belén Bernal, que no es sino el colofón de situaciones bastante problemáticas, bastante conflictivas, cuestionadas, que han venido sucediendo en la policía en el marco de los últimos años, de los últimos meses y de las últimas semanas. Recordemos, por ejemplo, Gustavo, en los últimos días, cómo en la propia ciudad de Cuenca hay acusados 2 policías de haber ingresado a un domicilio privado, haber asesinado a una persona que ahí habitaba y haber realizado un acto de robo. Recordemos también el tema de hace pocas horas, un grupo de policías trataron de ingresar armamento en la cárcel de Cotopaxi. Recordemos, por ejemplo, el tema de la denuncia realizada por el embajador de Estados Unidos hace semanas, que hablaba de la existencia de narcogenerales dentro de la Policía Nacional. Hace pocos días también, el fin de semana anterior, se hablaba de que policías estaban asaltando un restaurante en la ciudad de Guayaquil. También debemos recordar el hecho de un policía comprometido en el pago de asesinos para que terminen con la vida de su expareja, para no seguir pasando pensiones alimenticias. O también el caso de Vinces, donde un policía agredía en público, en un espacio público de ese cantón, a su pareja. Esto para relatar algunos de los hechos quizás más conocidos. Pero recordemos también que se ha hablado de que en los últimos años han habido procesos administrativos e incluso juzgamiento por delitos en casi 2.000 casos de policías comprometidos en estos supuestos delitos. Entonces, la situación es bastante problemática, no es de ahora. Lo que pasa es que lamentablemente el presidente Lasso también ha fallado en este caso, como en muchos ámbitos de su gestión gubernamental, ha fallado. Y yo creo que incluso habría una explicación. Recordemos que cada vez el presidente de la República está perdiendo nivel de aceptación en la sociedad, lo que conceptualmente se llama un nivel de legitimidad social. Y claro, al gobierno quizás le importa un poco su nivel de popularidad, porque en última instancia aspiraría a sostenerse en el poder, como lo hizo incluso Moreno, que tuvo una aprobación inferior al 10%, amparado en el apoyo de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y particularmente de la Policía Nacional. Por eso hemos visto un presidente muy complaciente, incluso con actitudes de adulo a la Policía Nacional, y no asumiendo la responsabilidad de su acción
de que debe hacer precisamente investigar de manera sistemática y a fondo estos problemas de la policía. Marco, buenos días. Justamente en este punto, ¿cuál es la lectura que tiene usted? ¿Cómo ve usted este pedido del presidente de la República de que todos los mandos policiales presenten su renuncia, pero muy especialmente, quizás es emblemática esta decisión del presidente en este momento, el retirarle a Patricio Carrillo del Ministerio del Interior? Bueno, parte de esa actitud complaciente con la policía y particularmente con ciertos generales fueron las declaraciones hace días frente a la eventualidad del juicio político a Carrillo de defender a capa y espada a este personaje, incluso con un discurso amenazante a la propia Asamblea, de que se haría responsable a la Asamblea de cualquier cosa que puede pasar en el país si es que la Asamblea cumple su función constitucional de fiscalización, función dentro de la cual está la posibilidad de un juicio político. Incluso recordemos que en los primeros días que se destapa el caso, oprobioso asesinato de María Elena Bernal, el gobierno no reaccionó, hizo mutis por el foro. Más bien lo que hubieron declaraciones absolutamente torpes de algunos funcionarios, del llamado funcionario de la superseguridad, el señor Ordóñez, o del propio general Carrillo, ¿no es cierto?, hablando de que se trataba de un error humano, o de que, por ejemplo, debía llamarse al 911, o finalmente de que era un crimen pasional. Solamente la reacción masiva, la indignación de la opinión pública, la presión ciudadana, hizo que el presidente, aunque tardíamente, asuma un criterio y una acción respecto a esta temática, y hoy asome, pues, planteando la remoción de toda la cúpula del mando policial, en este caso. Me parece una reacción, viejito, tomada bajo presión, ¿no? No por convicción, no por vocación, bajo presión, pero bueno, quizás lo toma, pero comete otra vez el mismo error al hacer una elección como ministro del Interior otra vez a un policía. ¿Cómo cree usted cuando precisamente que la situación en el que manejo estamos de hablando, esta crisis el nombramiento del teniente coronel Juan Zapata? Él fue director del COE, es un teniente coronel en servicio pasivo de la policía y hoy se convierte en el ministro del Interior. Eso me parece otra vez un error del presidente, o sea, no aprende la lección. Necesita la policía hoy más que nunca, por la crisis que está atravesando, por la reestructuración a fondo, por la depuración que tiene que haber de los miembros de esta institución. Necesita la presencia de alguien que no provenga de las filas precisamente de la policía, de la institución que tiene que ser reestructurada, a no ser que la reestructuración de la policía de la que ha hablado en el discurso del presidente Lasso sea uno más de los elementos retóricos con los que trata de salir, pues, al paso frente a cualquier crisis y después queda absolutamente todo en nada. Necesitamos, pues, un personaje con altísimos quilates éticos, con una experticia adecuada para esta reestructuración, no del Ministerio de Gobierno, porque en el comunicado oficial se habla de que se nombre al capitán o al coronel Zapata para una reestructuración del Ministerio del Interior. No, el Ministerio del Interior recién fue creado, se necesita una reestructuración a fondo de la Policía Nacional, pero hay la duda si el coronel Zapata lo va a poder hacer, porque él proviene de las filas policiales, y lo que se ha demostrado, lo que demostró el general Carrillo, es lamentablemente la acción basada en un falso, en un absurdo espíritu de cuerpo, que más bien ha permitido escalar la crisis institucional de la propia Policía Nacional. Ahora hay comentarios en el sentido de que no habría sido el teniente coronel Zapata la primera opción, de que se habrían hecho algunas propuestas y no se habría encontrado aceptación de parte de algunos candidatos para este cargo en el gobierno del señor Lasso. Bueno, es posible que haya pasado eso, ¿no? Cada vez más el gobierno tiene, digamos, la imposibilidad de tener como ministros a prestantes ciudadanos o ciudadanas, porque precisamente el desprestigio en que, repito, lamentablemente ha caído el gobierno, hace que muchas personas piensen 2 o 3 veces antes de aceptar una propuesta de esa naturaleza. No se van a sentir muy honrados de ser ministros de un gobierno que prácticamente asoma como cada vez más inepto y pedigüeño, incluso según la propia locución que acaba de hacer el periodista Fernando del Rincón
en la CNN, ¿no? Frente a la intervención del presidente en las Naciones Unidas. Sin embargo, creo que si es que aquellos a los que él veía con posibilidades de invitarles a formar parte del gabinete en calidad, en este caso, del Ministerio del Interior, no debía llevar a escoger realmente al que menos debía escogerse, no, debía seguir buscando, entre otras personalidades del mundo civil, para esa función. Sin embargo, siempre improvisa el gobierno, lastimosamente, en este, como en otros aspectos de su gestión, deja siempre muchos cuestionamientos y fallas. Precisamente por esto es que ha recibido muchas críticas y cuestionamientos del gobierno. Y en este caso, pues, esto no es la excepción, ¿no? Y hay polémica respecto al nombramiento del nuevo ministro del Interior. Además, Marco, quizás ahí la insistencia del gobierno nacional de que este cargo sea asumido por un policía o un ex policía. Sí, definitivamente creo que volvemos a esa vieja tradición de décadas, años 80, 90, primeros años del siglo XXI, donde casi se daba como una ley implícita el nombrar, por ejemplo, a un militar retirado, a un ex general, como ministro de Defensa. Y en el caso del Ministerio del Interior no sucedía eso. Recordemos que casi no han habido ex policías al cargo de este ministerio. Cuando ha habido este ministerio, que incluso en su momento, en el caso de Moreno, se volvió a eso, funcionó como ministro del gobierno, que era también encargado del tema de la seguridad interna y de la policía en consecuencia. Yo recuerdo, y esto es un hecho objetivo, no es una opinión ni a favor ni en contra, recordemos que quien establece una ruptura respecto a esta tradición de nombrar a exmilitares como ministros de defensa fue el presidente Correa, quien en el 2007, en enero, cuando asumió la presidencia de la República, no solamente a un civil, sino a una mujer, la doctora Guadalupe Larriba. Cuando fallece, ella nombra a Lorena Escudero, y en general, en todo el periodo fueron nombrados civiles como ministros de defensa. Pero en el caso del Ministerio del Interior, pues no recuerdo yo, sino solamente en el caso del presidente Lasso, el haber nombrado como ministro del Interior y de Policía a un ex policía. Las críticas sobre la ineficiencia de los operadores políticos del gobierno han sido frecuentes. ¿Qué cartas tendría entre las posibilidades el presidente Guillermo Lasso para jugarse, para mejorar la imagen y la efectividad de su gobierno? Bueno, yo creo que debería realmente, si es para otros asuntos menores, se han nombrado comisiones especiales, pero con facultades ejecutivas para que los resultados del trabajo de esa comisión no queden simplemente en hojas muertas. Debería nombrarse una comisión de alto nivel, incluso invitando a personas prestantes de la institucionalidad que corresponda a la sociedad civil, donde las universidades, por ejemplo, la academia podría jugar un papel importante, para que sugieran caminos para esta reestructuración a fondo de la Policía Nacional, porque necesitamos que la policía, que es una institución, repito, clave en la seguridad pública, en la seguridad ciudadana, recupere su imagen institucional, recupere la confianza de la ciudadanía, porque la policía no debe ser vista con desconfianza y temor, sino debería ser vista precisamente con confianza ciudadana. Y particularmente creo que si hay una institución y los miembros de esa institución que deben ser, prácticamente fieles cumplidores de la ley, que deben rendir culto al Estado de Derecho, que deben rendir culto a la ética y que deben también rendir tributo a los valores humanos y democráticos, son los miembros de la policía. Profesionalizar a la policía, elevar su calidad. Y para eso hay que restaurar incluso lo que ya en el gobierno de Moreno desapareció, procesos de calificación mucho más sesudos de quienes aspiran a ser policías. Por ejemplo, se eliminó la prueba del polígrafo durante el gobierno de Moreno, ciertas pruebas psicológicas, etc. Entonces, creo que el gobierno debería actuar precisamente dando pasos serios, pero que permitan una ejecución práctica en el plazo inmediato, porque esto es urgente, la reestructuración de la policía. Así debería ser. Ahora, si eso va a suceder o no, yo dudo mucho que esta situación realmente se convierta en una prioridad por parte del presidente Lasso. Este momento lo vemos preocupado, lo vemos altisonante en los discursos, pero quizás pasado esto, en las próximas semanas y meses, posiblemente pues no serán sino cambios cosméticos los que finalmente se realicen al interior de la Policía Nacional. Y esto es gravísimo porque la seguridad del país exige una rectificación a fondo en el tema del manejo policial por parte del gobierno.
¿Qué decir en cuanto a lo que viene adelante? Las mesas de diálogo, producto del paro de junio, terminarán en 16 días, el 12 de octubre. Hay muchos puntos sin acuerdo que hacen pensar que podría esto significar también un nuevo crecimiento de la conflictividad social. Sin duda hemos visto también unas mesas de conversación y de probables acuerdos con la CONAIE. A propósito de esto, Gustavo, esto de que el gobierno actúa bajo presión, me vea usted, no solamente en el frente policial, por la crisis desatada por el último suceso, sino también en el tema de la conflictividad social. Recordemos que el presidente se negó a conversar inicialmente, incluso frente al anuncio del paro que realizó la CONAIE en el mes de junio. Tuvo que esperar que el país se paralice durante semanas, para recién ahí, ante las circunstancias de que no le quedaba más, sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, hoy esa oportunidad está todavía en ciernes, la oportunidad de lograr acuerdos, porque han habido cuestionamientos de que en algunas mesas no se avanza y que tampoco se están logrando acuerdos según las expectativas que se tienen de esas mesas. Ahora, si esto finalmente terminara fracasando, habría que ver cuál va a ser la actitud del gobierno y particularmente de los movimientos sociales encabezados por la CONAIE. Y yo creo que la CONAIE no va, si es que este fuera el caso de un fracaso de los diálogos, no va a asumir una medida de hecho inmediatamente, ¿no? Bueno, por lo menos la CONAIE inicialmente ha dicho que va a ser respetuosa de los plazos para el diálogo, va a esperar los 90 días. Creo que hace bien la CONAIE, pero me parece que incluso en el fracaso del diálogo, la CONAIE va a tomarse un tiempo para cualquier resolución. Recordemos que la opinión pública va a estar centrada en otros ámbitos, en otros aspectos en los próximos meses. Está ya cerca las fiestas de Navidad, etcétera. El tema electoral. Entonces, yo creo que la CONAIE, sobre todo si no va a contar con apoyo masivo de otros sectores de la sociedad, no va a arriesgar una nueva movilización, mucho menos un nuevo paro nacional frente al gobierno. Bien, pasemos brevemente revisa lo que está sucediendo con las elecciones de el 2023 aquí en la ciudad de Cuenca, en donde hemos visto algunas novedades, el desistimiento de Jefferson Pérez a la posibilidad de su candidatura a la alcaldía cuando había sido designado por su movimiento en primarias, ha cedido el espacio al concejal Omar Álvarez. Alfredo Aguilar también ha cedido el espacio a Jaime Moreno, está de por medio también esta subsanación que se le ha pedido a la candidatura de Luca Palanca y otros hechos que se han venido dando en estos días. ¿Cómo ve la situación de las candidaturas locales tanto a la alcaldía como a la prefectura cuando las cosas no están aún totalmente definidas? Bueno, creo que el tablero político electoral, sobre todo en lo que respecta a la elección para la alcaldía, se está moviendo. Bueno, primero incluso se movió cuando se hablaba de algunos candidatos que finalmente no terminaron decidiendo ser candidatos y por lo tanto inscribiéndose. El propio caso de Fernando El Corcho Cordero, Gustavo. Yo creo que si El Corcho Cordero ingresaba a la lid electoral, seguramente se movía el tablero significativamente, porque si hoy la gente, a lo mejor en un buen sector, va a buscar personajes con cierta experiencia en el manejo de la gestión pública, seguramente buscaría gente con experiencia, pero que no tenga mayores cuestionamientos y que más bien estén apadrinados por una imagen de haber hecho una buena gestión. No está El Corcho Cordero, pues cayó por sorpresa el hecho de que Jefferson Pérez finalmente desistió de ser candidato, y eso plantea qué va a pasar con aquellos que potencialmente podrían haber votado por Jefferson Pérez, que incluso ya lo hicieron hace 4 años. Recuerdo que el 24% de electores votaron en el 2019 por Jefferson Pérez, quedó en segundo lugar frente a Pedro Palacios, que obtuvo el 28%. A mí me parece que a lo mejor corrieron algunas encuestas y eso hizo desistir a su candidatura, porque si es que tomábamos ese 24% como una suerte de cierto apoyo electoral cautivo para Pérez, él partía de una buena base electoral con opciones para disputar la alcaldía. Él ya no está, pues está Omar Álvarez. A propósito de esto, una cosa sui generis de proceso electoral, Gustavo, es el que tenemos a 4 concejales que han dejado la concejalía para ser candidatos. Algo muy inusual que no ha pasado en otros procesos. 3 concejales que van a ser candidatos a la alcaldía y un concejal como candidato a la prefectura.
Esto hace pensar también de que en este proceso, pues, las concejalías se han convertido en una suerte de catapulta de quienes siendo concejales han utilizado la concejalía para aspirar a cargos de mayor renombre en la gestión pública, ya sea a la alcaldía o a la prefectura. En el caso de Luca Palanca, ciertamente va a ser un poco el centro del debate y sobre todo va a ser el candidato contra el cual se lancen los dardos, porque probablemente él podría convertirse en el outsider de este evento electoral. Este momento pues se está planteando la posibilidad de que a lo mejor su candidatura sea cuestionada desde el punto de vista legal. Sin embargo, se ha escuchado de que no había mayor problema, puesto que él, al haber sido nacionalizado recién en el mes de enero, me parece, de este año, no tenía la obligación de votar, su voto era optativo y eso podría subsanarse. En cualquier caso, la campaña electoral va a la campaña, sobre todo la campaña a través de redes sociales, a dirigirse en contra de a quien se le ve con potencialidad de crecer, ¿no? Crecer como espuma, como suelen ser los outsiders. Uh-huh. ¿Y cómo ve por otra parte la candidatura para la reelección del alcalde? Bueno, tiene opción de pelear, hay que decirlo objetivamente, Gustavo, incluso planteando lo que dicen ciertas encuestas de que él tiene el rechazo, la desaprobación del 80%, un poco más, un poco menos, dependiendo de la encuesta. Si es que él parte con algo del 20%, por ejemplo, para la ley electoral, eso le da opción. Le da opción, ¿no? Si es que obviamente si el nivel de aprobación se transforma en votos, tendría la posibilidad, no digo seguramente de ganar, pero sí de pelear la posibilidad de volver a ser reelecto alcalde de Cuenca. Habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con otro personaje que no hay que descuidar también, que sacó el 15% de la elección anterior, el ex prefecto provincial Paul Carrasco, fue prefecto durante 14 años, está con una intensa campaña en redes sociales. Habrá que ver en qué medida la ciudadanía aprecia esa campaña. Otros candidatos también que veo que están muy activos en redes sociales, incluso tratando de llegar a la gente no con el mensaje político, no con el mensaje de sus propuestas programáticas, mucho menos de sus principios ideológicos, sino básicamente con la escenificación, con los shows, llevando a la política a lo que podríamos denominar una suerte de farandulización de la política, o la política reducida a un espectáculo. Y esto termina por generar un proceso que cada vez se consolida, lo que yo llamo una desideologización de la política, e incluso diría una despolitización de la política. Los políticos ya no quieren asomar como políticos, hacen shows en redes sociales, que no se los puede leer como políticos, o sea, quieren asomar lo menos posible como personajes políticos, ¿no? Entonces es la despolitización de la política, un fenómeno también muy subgéneres que está ocurriendo, ¿no? Lo cual es grave, porque eso contribuye incluso a agudizar el analfabetismo político crónico que vive la sociedad ecuatoriana. Y eso supone pues que la gente cuando vaya a votar otra vez tendrá un voto orientado por la emocionalidad, por la afectividad, a favor o en contra de un candidato, y no será el voto racional, crítico, un voto de opinión, un voto reflexivo el que prime. Otra de las candidaturas que merece un breve análisis sería la de Adrián Castro, que está participando por primera vez en su primera incursión en un evento electoral, pero ya con una larga carrera en el sector público. Bueno, dentro de la lista de candidatos tenemos a candidatos muy conocidos y muy experimentados. Por ejemplo, ahí pondría el caso de Pedro Palacios, el caso de Paul Carrasco, porque ya han desempeñado las más altas funciones a nivel, digamos, del cantón y de la provincia. Pero también tenemos un segundo grupo, pues, de desconocidos, ¿no? Que son Palanca, que está el coronel Mario Castro, está la candidata Verónica Abad, ¿no? Las tres, y otros candidatos que están entre, digamos, un grupo intermedio, que han cumplido ya labores en la función pública. Están los exconcejales, está Adrián Castro, Doro Ordóñez, que también fue concejal en su momento, y que de una u otra manera pues aspiran a catapultarse desde la experiencia de la gestión pública, tratando de llegar especialmente con una campaña muy emotiva. Justo ahí podría aplicarse el tema de la emocionalidad a través de redes sociales. Ahí lo tenemos muy activo también Adrián Castro. Habrá que ver si finalmente ese plus que él tiene, ¿no es cierto?, de ser un joven que pertenece a los millennials, con esta campaña muy lúcida en redes sociales, le va o no a terminar dando la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Y podría a lo mejor ubicarse también entre los más
opcionados. Habrá que ver cómo se desenvuelven las estrategias de campaña político-electoral en las próximas semanas, porque de hecho ya estamos en una campaña electoral, aunque oficialmente esta arranca el mes de enero de 2023. Finalmente ha tenido la opción de ingresar o de conocer datos de encuestas, de sondeos en la ciudad de Cuenca. Lo que hemos escuchado conversando con gente como usted, que siguen de cerca la política local, es que de alguna manera la preferencia que existía con respecto a uno o dos potenciales candidatos prácticamente ha desaparecido ante la ausencia incluso de alguno de ellos, y que tendríamos un paisaje, diríamos, electoral bastante aplanado. Bueno, sin hacer encuestas, más bien por una percepción en este momento, Gustavo, ¿no? Habría que ver que esto puede variar, ¿no? Siempre hay que hablar en los temas electorales, como en general en los temas de los procesos sociales, de probabilidades, ¿no? De cosas ya determinadas o exactas, como en el caso de los fenómenos naturales. Yo creo que en este momento, pues, uno podría visualizar que entre los candidatos más fuertes podrían estar justamente, pues, quien aspira a la reelección, Luca Palanca, Paul Carrasco, y habría que ver si se desprenden de los otros candidatos, candidatos como, por ejemplo, propio Adrián Castro, del que hablábamos. Uno de los concejales candidatos también podría tener quizás la opción de entrar a disputar en el primer grupo. Por ejemplo, habrá que ver cómo evoluciona la candidatura de Roque Ordóñez. No tanto por él, ¿no? Porque no ha sido un concejal muy conocido, como otros concejales que sí han estado mucho más en la palestra pública, pero que en cambio va a recoger la votación cautiva del correísmo. Un correísmo que se ha fortalecido más bien como consecuencia de los desgobiernos que hemos tenido en los últimos 5 años. Recordemos que el candidato del correísmo hace 3 años y medio, Gustavo Jara, no sacó una votación despreciable, creo que estuvo entre el 10 o 11%. Es probable que el candidato correísta saque un poco más. Y hace 3 años y medio lograron poner, me parece, 3 concejales, sí, 2 urbanos y 1 rural, ¿no? El correísmo. Entonces habrá que ver cómo evolucionan también estos candidatos. Bien, gracias por su opinión, sociólogo Salamea. Gracias también, Gustavo. Buen día. Declaraciones del sociólogo Marcos Salamea, profesor de la Universidad de Cuenca, analista político. Son las 8 horas.